Comenzamos entonces. Dudas y consultas eh, por parciales. Lo que es rendir el recuperatorio habiendo aprobado. En otras universidades, si no promocionás, ¿sí? Van a final directo, no integrador. Y hacen rendir todos los temas. Ahí entiendo un poco más el ímpetu por ir a recuperatorio para mejorar nota por el tema de promocionar para no tener que estudiar todos los temas. Que igualmente incluso está bueno desde el punto de vista educativo, obvio, ¿sí? Yo sé que es una piedra en el zapato tener que estudiar toda la materia de junta y tener que rendir un examen con todos los temas juntos. Pero no está tan mal estudiar para el final porque terminas de ver todos los temas y más esta materia en particular que, como ustedes fueron viendo, todos los temas se van anidando. Entonces, si no entendiste el 2, difícilmente entiendas el 4. Ahora, en esta universidad ustedes tienen esta etapa intermedia que es el integrador, donde ustedes rinden solo los temas que no aprobaron o que yo les pongo como temas a reforzar de las diferentes instancias. Entonces, en el caso de los que aprobaron, no recomiendo rendir el recuperatorio porque va a ser lo mismo en forma de integrador. O sea, lo único que les va a ayudar en realidad es el no tener una instancia más que es el integrador, pero en lo que es aprender los temas y eso, la verdad que a mi criterio conviene más que ustedes le metan a la segunda parte, que como vieron es más numérica, se parece menos a lo que ustedes puedan haber visto en instancias anteriores en, en químicas de la secundaria, o sea, son los temas como más difíciles y que son mucho más importantes de introducción a la química porque son de los temas que cuando ustedes pasen a química general e inorgánica ya se los van a dar por entendidos. O sea, si ustedes aprobaron introducción a la química es porque entendieron cantidades en química y soluciones. Eh, entonces, yo entiendo, a mi criterio, prefiero que le metan más al segundo parcial y que los temas que hayan quedado no del todo entendidos del primero los rinden en el integrador tranquilos. Esa es mi recomendación. Después ustedes están en total libertad de presentarse al recuperatorio, sí avisándome así yo tengo más o menos quiénes van y quiénes no. eh, pero después están en completa libertad de poder rendir. Profe, ¿este integrador es de 40 preguntas? ¿Cómo? ¿Este integrador es de 40 preguntas? ¿De dónde sacaron eso? Pregunto porque lo escuché por ahí, pero no No, sé cómo es. ¿Cómo no, sería el de química? ¿Cómo sería el de química? Yo, por ejemplo, di un integrador alguna vez de otra materia, biología, y el integrador era de 40 preguntas. no. En realidad el integrador, por lo menos en química, es adaptado a los temas que ustedes, porque el integrador en ese caso lo que deben hacer es un final de 40 preguntas para que hagan un recorrido de toda la materia. Eh, la realidad es que en química, por lo menos, o introducción a la química, no sé en las otras química general, el resto, pero en introducción a la química lo que hacemos es en el integrador que ustedes puedan rendir los temas que no estuvieron del todo logrados en las instancias parciales. Le hace por lo cual no pudieron promocionar. Por ejemplo, ustedes, no sé, alguien se sacó un 5 y yo, revisando el examen, veo que el tema más flojo que tienen es estructura química y propiedades periódicas. Entonces, al integrador rinden estructura química y propiedades periódicas. A lo sumo, tiene algo de los otros temas como para que tenga un poco de sentido y no sea una pregunta sola, ¿sí? Que tenga forma de examen, eh, pero en realidad no es ni toda la materia, y aparte tengamos en cuenta, no sé la carga horaria de biología, pero ustedes tienen 2 horas de examen y para el integrador es lo mismo. Listo, profe, muchas gracias. No, de nada. Profe, Sí, te quería hacer una consulta. Eh, ¿Cuánto tenés que tener en el primer parcial y en el segundo para promocionarla directamente? bien. Eso es nota mínima 6, promedio 7. Entonces, lo que a veces no se termina de entender en la forma que se expresa.
para que se den una idea, la mínima combinación que ustedes pueden tener es 6 y 8, ¿sí? Porque tienen que tener como mínimo un 6 en las instancias parciales, pero sí o sí el promedio tiene que dar 7. Entonces, si se sacan 6 y 6, está bien, cumplen lo de el requisito de que tengan mínimo 6, pero el promedio no da 7. Entonces, ahí la mínima combinación es 6, 8. Después puede ser 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, lo que sea. Pero mínimo un 6. O sea que en concreto, los que ustedes tengan un 6 en el primer parcial están todavía en condiciones de promocionar. Pero yo les pongo igualmente los temas que veo que quedaron medio flojitos, aunque numéricamente el examen les dio bien, para repasar por un lado por lo que yo les dije que a medida que vamos avanzando en la materia, los temas se van conectando, entonces son cosas que van a necesitar en estas próximas unidades. Y también que, ojalá que no, ojalá que promocionen y ya está, y terminan la materia, pero yo les pongo igualmente los temas que para mí tienen que reforzar en caso de que si en el segundo parcial se sacan menos nota y no llegan a la promoción, están avisados de que ese tema va a entrar en el integrador, ¿sí? Entonces por eso yo les pongo temas a reforzar. Ahora, llegan al integrador, perdón, promocionan, queda a conciencia de ustedes repasar esos temas porque en las próximas materias lo van a necesitar. Bien, esto también, más que nada para que lo tengan en cuenta, por lo menos en esta materia, no sé si en otras materias hacen diferencia, pero acá los recuperatorios no los vemos como recuperatorio en sí mismo, sino como segunda fecha. Entonces, ustedes, todos los que rindieron el primer parcial en su primera fecha. El recuperatorio es una segunda fecha de examen, ¿sí? Entonces, si ustedes, si no se presentaron en la primera instancia, pero se presentan en el recuperatorio, esa nota vale. No es que no van a promocionar porque fueron a recuperatorio. Sé que allá lejos y hace tiempo se hacía esa diferencia y algunos profesores la mantienen, pero la realidad, o por lo menos en lo personal, toda instancia de evaluación es una instancia de aprendizaje. Entonces, si ustedes lo rindan en la primera o la rindan en la segunda, pero me demuestran que lo entendieron y que aprendieron, no me molesta cuál es cuál. Nota recuperatoria o mata nota del primer parcial, sí. Bien, creo que iban a abrir un micrófono por alguna duda, ¿puede ser? Sí, en la lista que usted pasó al grupo tengo una nota, pero en el Ciu Guaraní tengo otra nota. Bien, en el Ciu Guaraní no me dejan decimales. Ok. Entonces, sí o sí, yo lo que hago es redondear para arriba ahí. Pero después, Ok. llegado el caso del segundo parcial, ahí es cuando entramos en tratativas y charlamos bien cuál es su nota final. Pero el SIU no me deja decimales, entonces siempre redondeo para arriba. Bueno, dale, muchas gracias. De nada. Así que los que tenían algo con 25 se redondea para abajo. No se asusten, no les saqué puntos, que en realidad no me deja. Y los que tienen con 50 habrán visto que están un poquito para arriba. Bien. Bueno, si les parece, vamos a hacer brevemente la resolución del parcial. Así ya les queda tranqui. Para los que son son comisión 13, pero rindieron a la noche, si tienen dudas, serán bastante similares, solo cambiaban algunas cosas muy puntuales. Pero si les quedan alguna duda de cómo fue su parcial específicamente, lo voy a resolver a la noche.
En caso CUDI, no me va a dar la vida para hacer los 3 en la clase, si no, no vamos a tener tiempo para las consultas de cantidades. Así que lo que voy a hacer es subir la resolución al campus. Voy a subir las 3 resoluciones, así ustedes lo pueden ver. Ah, no escuché el micrófono. Dale, profe, gracias. Bien. Vamos entonces. Ahí les comparto pantalla. Y, sí, bien. Ahí les comparto y lo vamos resolviendo. Bueno. Cosas que pasaron en el parcial. Pasaron muchas cosas. Y una de esas cosas es que volvieron a aparecer los errores que yo avisé. Son muy comunes en el parcial. Y pasan y siguen pasando. Algún cuatrimestre lo voy a lograr. Pero siguieron pasando esos errores. En el ejercicio 1, salvo errores comunes que pasaron, vamos a poner uno, detalles que pasaron, problemas en el orden, que era algo que yo les había aclarado, que no es lo mismo filtrar primero que evaporar primero. Así que a lo sumo les bajé 0,25, como mucho, 0,50, si estaba como muy mezclado todo. Lo que es el orden en los pasos de separación. En el ejercicio 1 ustedes decía, usted quiere purificar una sal de una mezcla compuesta por sal disuelta en agua, arena y aceite. Algo que pasó, también había errores de distracción o de nervios, ¿sí? Que eso puede pasar y que es parte del aprendizaje, que regular los nervios para leer las consignas, pero algunos leyeron rápido y se olvidaron de la sal. Y el objetivo del ejercicio era separar la sal. Y ni siquiera algunos se olvidaron hasta de ponérmelo como componente. Eso, y yo me imagino que fueron nervios a la hora de leer. Eso podía pasar. Bien, nos dijeron que nuestro sistema tiene agua salada, aceite y arena, muy parecido a algunos ejercicios que hemos hecho. Agua salada, aceite, arena. Acá no hubo mayores complicaciones. Muy bien algunos que se apegaron de que podían hacerlo mucho más sencillo y sacarse de encima con decantación tanto el aceite como la arena. ¿Sí? No puse puntos extra por eso, pero bien ahí. Sino que tenían como varias opciones. Una era filtrar para sacarse la arena. Después decantar para sacarse el aceite. Y después evaporar o destilar, que eso me lo justificaron re bien. Si se querían quedar con el agua o no, evaporaban o destilaban. Y se quedaban con la sal. Eso. La otra era que como la arena y el aceite tienen densidades diferentes, o sea, las tres cosas tienen densidades diferentes, con la decantación, ¿sí? En la ampollita que nosotros vimos, podían abrir e ir seccionando arena, aceite, agua salada. Entonces después al agua salada la evaporaban y ya estaba. Algunos lo pudieron hacer así, genial, pero si no, el otro formato estaba bien. Cosas que no. Confusiones con decantación y destilación. Suele pasar porque suenan parecido, ¿sí? Pero recordemos que decantación era para densidades diferentes y destilación para puntos de ebullición diferentes.
¿sí? Para los que rindieron a la noche, creo que en CUDI tenían alcohol, ahí sí iba destilación para separar agua de alcohol. No podíamos evaporar con el aceite, por eso era muy importante el tema de los pasos, porque algunos me evaporaron con el aceite encima y no pueden evaporar ni destilar aceite porque pensemos en lo cotidiano. Ustedes cuando ustedes hierven el aceite es para fritar, ¿sí? Y no es que pierden aceite, no se les evapora el aceite. Tienen más chance de que si a medida que le van aumentando cada vez más la temperatura, explote a que evapore. ¿Sí? Entonces, eso también. También es una realidad que cuando uno está en el examen, el sentido común se va. Porque están nerviosos. Entonces se quedan como, esto era esto era esto. Bueno, entonces si me lo quiero sacar un líquido de encima, no importa qué líquido es, evaporo y se va. Tenemos que volver a decir qué le va a pasar con el aceite. Bien, después de decantación y destilación, filtrar el aceite. Muchos me quisieron filtrar el aceite, separar el aceite con el filtro. El filtro pasa. ¿Sí? El aceite va a pasar por el filtro. Va a quedar un enchastre el filtro, pero se pasa. A lo sumo depende el poro del filtro, pero no apuntaba a ese tipo de pregunta engañosa al examen. La realidad era que ustedes puedan separarlo con lo que ya vimos. Y lo mismo el tema de filtrar la sal. La sal solamente la vamos a poder filtrar si no está disuelta. Y el ejercicio aclaraba a propósito que era sal disuelta en agua, para que no tuvieran esta duda de si estaba en el fondo o estaba disuelta en el agua. Nada, esos fueron errores mínimos. El punto este valía 2 puntos, entonces a lo sumo mínimos errores habrá bajado 0,5, salvo que hayan pifiado fuerte, pero si no, no hubo tanto problema. Y después la respuesta al segundo ítem era si un sistema heterogéneo u homogéneo, salvo errores muy conceptuales. Todos me respondieron que era un sistema heterogéneo porque se veían por lo menos 2 fases, o ya me justificaban con lo que también perdía el ítem, que eran 3 fases y 4 componentes. Algunos se colgaron y me dijeron que eran 3 componentes porque tomaron como componente el agua salada, ¿sí? Otros se tomaron re a pecho lo que yo les había dicho, que nunca podemos decir a ciencia cierta cuántos componentes tiene. No les bajé punto, pero sí les puse la aclaración. Fíjense que en el ejercicio ya te está diciendo qué componentes tenés. Lo de la respuesta esta que yo les dije es cuando ustedes no tienen idea qué componentes hay, ni se los dicen. Bueno, eso era nuestro punto 1. Esto es, no puse esto. Bien, punto 2. Dice, un isótopo de un elemento tiene un número másico de 77 y en estado neutro, es decir, que no tiene ninguna carga, tiene 53 electrones. Escriban el símbolo completo, incluyendo A y Z del isótopo. B indica el número de electrones de valencia, protones y neutrones. Y C, qué tipo de ion y con qué carga forma el elemento del punto A si formara un enlace iónico. ¿Por qué forma ese ion y no otro? Bien. Este era el donde se podía llegar a complicar más. Hubo varias dudas, hubo varias confusiones. También hubo resoluciones con una explicación preciosa. Hubo de todo. Bien. Número básico 77. Eso quiere decir que nuestro elemento con el que estamos trabajando tiene una masa de 77. Nos dijo que en su estado neutro tiene 53 electrones. Entonces, como son nuestras cargas negativas, van a tener la misma cantidad de cargas positivas. Por lo tanto, tiene 53 protones. Que es lo mismo que decir Z. Entonces ahí íbamos a la tabla periódica. Nos fijábamos quién era el 53, que era el yodo.
Yo fui una de las que lo hizo mal, profe. Yo estaba segura que era yodo, pero me acerqué y le pregunté a la chica, me dijo algo, me hizo dudar y cambié todo. Yo también vi gente que dijo, no, bueno, no, esto está mal. Y yo muy tristemente veía por debajo del tachón que habían hecho bien el ejercicio. Por ejemplo, el de destilación, descantación, hubo gente que puso decantación, toda la explicación. No, no está mal. Tachado, destilación. Yo estaba, no, yo quiero el de abajo del tachón quiero. Eh, también, eso son nervios que capaz que no tengan fe en lo que saben, ¿sí? Porque, pero bueno, esa también, sí. eh, esa también es otra de las cosas que pasan. Y no lo digo como allá arriba, sino porque me pasaron un montón de veces esas cosas. Me ha pasado de ver mis propios exámenes y ver como, mira, la respuesta estaba ahí abajo y la taché. Hola, profe, buen día. Buen día. Yo tengo recuerdos de haber escrito masa, o sea, la A 127. Bien, ese fue un error que pasó. ¿Por qué? Porque tomaron al número másico como la cantidad de neutrones, entonces sumaron protones más sus neutrones y les dio 127. No, no, a ver, es que yo recuerdo que en el pizarrón, porque habían escrito el parcial, no sé si yo lo leí mal, pero decía 127. No, Sí, yo también. 77. Yo leí mal, Ah, ok, ok. 127. Mala mía. Igual también hubo casos en los que me sumaron la masa más los protones. Ah, Justo ok. este no era el caso, pero también hubo esa situación. Sí, leí rápido y leí 77 era 127. Mala mía. Y aparte fui a ver la tabla periódica y no me daba la masa del yodo. Está bien que uno inventa algunos ejercicios cuando los arma, pero yo había mirado la tabla. Sí, 127 era. Pero sí, me pasó que algunos, sí, algo de 170 o 177 me pusieron en el yodo y fue como, no, la masa no. Bien, entonces era el yodo 53, entonces ya podíamos hacerlo, 127, 53. Otra cosa que pasaron, pero bueno, son propios de esta nueva modalidad era que tuvieran que copiar el parcial. Algunos copiaron algunas cosas mal, por ejemplo, lo de la sal, alguno copió rápido y no había notado la sal. Pero bueno, fueron errores de copia y yo les fui aclarando, como este procedimiento está dentro de todo bien, pero error de copia. Bien, 127.53, hasta ahí el ítem A completo. Errores que pudieron llegar a pasar, confundir protones y electrones. Justo la masa era bastante parecida a la de la tabla periódica porque es 126,9. Pero un error que sí pasó, que era una de las cosas que hablamos también en la teórica, fue que me tomaron el valor de la masa de la tabla periódica, que era lo que habíamos hablado. Esa es la masa atómica promedio. Cuando estamos hablando de un átomo en particular, donde me están dando el dato del número másico, esa es su masa, no la de la tabla, de la información que me están dando. Bien, esto fue el ítem A. El ítem B era poner electrones de valencia, que ahí se me confundieron algunos y me pusieron los electrones totales, y yo lo que apuntaba era la configuración electrónica externa, alias electrones de valencia, que en el caso del yodo eran 7. Algunos me pusieron la configuración electrónica externa, propiamente dicho, y yo estaba tipo, genial, pero ¿cuáles son los electrones de valencia? Después, los neutrones, eso casi no hubo problema, salvo alguno que se notaba que ya se había hecho matete, que era la resta de la masa menos la cantidad de protones, y eso nos daba 74. Y la cantidad de protones, que como ya habíamos sacado el Z, eran 53. Este ítem B, el pedirle los protones, también era para darme cuenta si el ítem A estaba bien hecho o pusieron el número de electrones, ¿sí? Por eso el desglose decirme, bueno, pero los protones ¿cuántos son?
Listo, entonces entendieron número atómico y protones. Y después el C, que se costó un poquito más, pensé que con la aclaración de si arman un enlace iónico iba a salir un poco mejor. Algunos sirvió, otros no. La pregunta apuntaba a qué ion formaría el yodo, ¿sí? Porque como nosotros vimos energía de ionización, radio atómico, vimos las propiedades periódicas, vimos que hay diferentes energías de ionización y que teóricamente podría armar cuantos iones quisiera el yodo, pero que va a haber uno en particular que va a ser el más estable. Y ese ion estable es el que nosotros vimos en lo que es el enlace iónico. Entonces, aquel ion que va a formar y qué carga va a tener está referido al enlace iónico. Entonces, la respuesta era que el yodo va a formar el anión con carga -1 y la justificación era por querer parecerse al gas noble más cercano, que en su caso era el xenón, y que solo le faltaba un electrón. Algunos lo justificaron por la regla del octeto, se los tomé por válido. Otros me explicaron esto. Otros me dijeron aniones y lo justificaron por energía de ionización, me parece, y por electronegatividad. Ahí fue como un, bueno, ahí va. Y otros no se arriesgaron a decir la carga puntual, sino que me dijeron forma un anión. Y yo les ponía, perfecto, pero ¿con qué carga? O sea, se los tomaba parcialmente al punto, pero era como, bueno, pero ¿con qué carga? Si arman un enlace iónico, ¿qué anión forma? Después, sí, ahí ya los errores fueron más de esto mismo, confusiones, si es un catión o un anión, ¿sí? Pero después no hubo tantos problemas. O se me asustaron y no lo hicieron. Bien, después el ejercicio 3 compara el radio del litio y el cesio. También algunos tuvieron miedo y no lo hicieron. Otros se me confundieron con el tema que habíamos visto que como el cesio está en el periodo 6, algunos al principio se confundieron, otros se confundieron, lo tacharon y dijeron, ah, no, era así y estaba bien. El tema de la cantidad de periodos que tiene, de niveles que tienen. Nosotros habíamos visto para poder comparar los radios atómicos que había dos cuestiones. Número de niveles asociado al periodo y carga nuclear efectiva que estaba asociada al grupo. Como el litio y el cesio pertenecen al mismo grupo y pertenecen a diferentes periodos, sabíamos que el litio, por pertenecer al periodo 2, va a tener dos niveles y el cesio, por pertenecer al periodo 6, va a tener 6 niveles. Entonces teníamos el litio y el cesio. Algunos lo justificaron por la cantidad de niveles, perfecto. Otros, y se los anulé porque lo avisé, me lo justificaron por la posición en la tabla periódica, diciendo si estamos a la derecha, más a la izquierda. Nosotros habíamos dicho que era una muy linda regla memotécnica, pero carece de sentido químico porque no tenían la justificación. Si ustedes me hubiesen puesto eso mismo y me dicen, porque tiene más niveles, era otro cuento. Después, la carga nuclear efectiva, vimos que estaba íntimamente relacionada con el grupo porque numéricamente hablando, da lo mismo que los grupos principales. Entonces, el litio tiene como carga nuclear 3 y 2 electrones internos, por lo cual nos da una carga nuclear efectiva de 1. Y el cesio tiene carga nuclear 55 y tiene 54 electrones internos. Por lo tanto, nos da 1 como su grupo. Entonces, en este caso, para el radio atómico, no vamos a mirar a la carga nuclear efectiva, sino que vamos a mirar la cantidad de niveles. Y el que tiene más niveles es el cesio. Por lo tanto, el radio atómico más grande
va a ser el del cesio. Eso era lo que pedía el ejercicio. En el caso de CUDI, ahí cambié y les puse energía de ionización. Así que ahí lo que hacían era esto mismo y podían tomar lo que habíamos hablado, que es a mayor radio atómico, menor energía de ionización, y ponían la inversa. Y con eso alcanzaba. Eran otros elementos igual. Bueno, pasa mi cielo. Bien. Y por último, el 4. Me apiadé, no les puse tantos ejercicios en el 4. En el ítem A tenían que predecir la combinación entre el nitrógeno y el cloro. Que si se fijan, el ejercicio decía indicar si al combinarse los elementos nitrógeno y cloro tendrán a formar un enlace iónico, metálico o covalente y justificar su respuesta. No había que hacer Lewis. Simplemente con esos dos datos decir si era un enlace iónico o covalente. Algunos terminé restándoles puntos porque me hicieron mal a Lewis y porque estoy evaluándoles eso, pero con decirme, justificarme por qué el nitrógeno y el cloro formaban un enlace, alcanzaba. En este caso era un enlace covalente porque, por un lado, nitrógeno y cloro son dos no metales. Y que si hacemos el delta de electronegatividad da 0. Y como 0 es menor a 2, es un enlace covalente. Con eso alcanzaba. Ahora, la duda cruel de cómo era el enlace, que algunos me hicieron un triple enlace porque se quedaron con que era 1 y 1. Y en realidad ahí lo que decía, los elementos, yo no dije cuántos átomos de cada uno. En este caso era esto. Esa era la forma del nitrógeno. Porque el cloro le faltaba 1 y al sol le faltan 3. Entonces, sí o sí iban a estar 3 cloros. Pero con ponerme que eran dos metales y que la electronegatividad era menor a 2, alcanzaba. Igual este no tuvo tantos problemas, o sea, solo era indicador del que estaba, el que sabía y el que no sabía. Porque después no hubo mayores problemas. Sí, bueno, cuando se me pusieron a inventar la Lewis en algunos casos, pero si no, después no hubo mayor problema. Y en el 4B, que pensé que iba a salir mucho más sencillo por los ejercicios que habíamos hecho, hubo varias complicaciones. Yo también creo que algunos fue tema de copia, no que se copiaron, sino de copiar del pizarrón, porque era una sola molécula. Y algunos me interpretaron que eran dos moléculas, entonces me hicieron bromo 2 y carbono hidrógeno. Este no cumplía octeto, este sí, salvo los que me hicieron un doble enlace, que ahí denotaba que no sabían Lewis, porque en realidad bromo tiene 7, o sea, con compartir uno cada uno alcanzaba. Cambio ahí, este es el correcto. Yo creo que fue un tema de copia, que capaz que la tutora cuando lo copió que le quedó medio separado, no lo sé. Pero bueno, el ejercicio era CH2, bromo 2. Entonces nosotros teníamos, por un tema de electronegatividades, el carbono iba a ser nuestro elemento central.
y bromos e hidrógenos alrededor. Si lo hacían como lo vimos nosotros, les iba a quedar que el carbono aportaba 4 electrones, el hidrógeno 1 electrón, pero aportaba 2 porque son 2, y el bromo aportaba 7, pero aportaba 14 porque son 2. Entonces nos quedaba 14, 16, 20 electrones. Proponíamos 2, 4, 6, 8 electrones enlazantes y repartíamos el resto. Hidrógeno ya tiene completo, carbono ya tiene completo 8, entonces esos 2 se los repartíamos al bromo, a los bromos. Este tiene 2, le faltan 6. Profe, consulta. Sí, Yo hice la cuentita todo, pero lo dejé en 20 electrones, no le resté los 8. Yo lo otro lo hice tal cual. Repartí, dibujé los dibujitos que me quedaban, todo. Lo único que no hice fue el -8. Porque ahora veo eso. no pasa nada. El tema, yo hacía esta cuenta como para que viéramos dónde estaban los enlazantes, cuáles no, para ir repartiéndolos. Pero si ustedes tuvieron en cuenta esos 20 electrones y los redistribuyeron a la molécula, no pasa nada. Es más, a los que no hicieron la cuenta y, a ver, es una realidad que elegí un ejercicio que no necesitara pura y exclusivamente esta metodología, ¿sí? Sino que lo podían hacer por otra parte. O sea, como lo venían haciendo de otros cuatrimestres. Entonces ahí no deberían tener problema. Y se los tomé bien. Si llegaban a la estructura esta, se los tomaba bien. Errores que sí vi que tienen que tener en cuenta que como ustedes lo dibujen, yo lo interpreto. A los que me pusieron mal la cantidad de electrones, o sea que no completaban octeto. A los que me expandían el octeto, porque algunos me hacían esto. O armaban los enlaces y después pintaban puntitos por todos lados y no daban las cuentas ni por casualidad. Solo ahí fui restando puntos por cómo estaba, porque Lewis tiene una forma, es como decirles, no sé, en un examen de literatura que tenga faltas ortográficas. O sea, Lewis se representa de esta forma, no es lo mismo que me pongan una raya y 2 puntos, que 2 puntos y 2 puntos y después una raya. O sea, tiene su forma. Entonces yo corregí en base a eso. Pero si llegaban a esta estructura y o a esta estructura, estaba bien. ¿Sí? Los problemas más que nada más graves, entre comillas, bueno, fue esto de interpretar 2 moléculas diferentes y que estuvieran mal hechas, porque más allá de que fuera un error de copia, estaban mal resueltos, como Lewis, de 2 moléculas diferentes. Y después los que no tomaron lo de átomo central y me hicieron esto. A mí me pasaba, yo lo miré con cariño, a decir, son 2, es 1, y me pasó como decir, uno solo nos va a tomar, no, deben ser 2. Y después me di cuenta, volví a revisar y no, estaba, pero yo lo hice así tal cual lo está haciendo usted. Pero sí, estaba como esa cosa de decir, uno solo o son 2, como que tampoco ayudaba la escritura de la docente. Yo me imaginé que había sido algún problema de escritura que puntualmente era para que, ya que les dejaba uno solo, lo tuvieran que pensar un poco. Pero bueno, no me imaginé que un tema de escritura podía llegar a generar ese conflicto, a tener en cuenta para el recuperatorio. Pero me imaginé que venía por ahí, entonces fue como, bueno, reviso a ver cómo está hecho. Pero también ahí había errores de Lewis, entonces ahí fue donde quedó el tema de la corrección.
Bien, bueno, y eso es todo el examen. Como les decía, yo en estos momentos tengo sus exámenes. Mi idea es entregar los exámenes el viernes. Así, si necesitan ir a mirarlo a una UR, los va a tener el coordinador del área, que los va a llevar lo más probable el lunes de la semana que viene. Si hay alguno, que era lo que habíamos hablado, si hay alguno o alguna que no pueda acercarse a la universidad, que me escriba por privado. Yo ya pregunté y me dijeron que no hay problema que yo les mande una foto con la resolución del examen. La idea del recuperatorio, sí, va a ser similar. Obviamente que voy a tener en cuenta este tipo de cosas, más que nada porque seguramente yo voy a mandar el examen y lo van a escribir en el pizarrón. Entonces voy a tener en cuenta estas cuestiones, capaz que lo reformulo un poco más en base a cómo salió este examen. Pero en teoría va a ser más o menos lo mismo porque los temas son los mismos. A lo sumo le cambio Profe, alguna forma en cómo se expresa, pero después, profe, ¿y eso de escribir el parcial que sale este cuatrimestre, van a ser todos los parciales así? sí. Porque es una pérdida de tiempo, más para química que tenemos 2 horas nomás. Porque la chica no arrancó a escribir hasta las 8 en punto, había gente que llegó pasada y media y ya era como que ya perdías media hora más ahí. Y yo lo copié por una cuestión mía, Mm. porque a medida que voy leyendo, iba copiando, iba interpretando. Pero era como que se pierde mucho tiempo, más para química, la verdad que no es como muy útil esa tema. Sí, en realidad es una cuestión de que, para que se den una idea, ustedes son por número de inscriptos, son 70 en esta comisión y habrán visto que 70 no se presentaron. Eh, bueno, el gato llamando la atención. Bueno, como les decía, es 70 son por comisión y no se presentan los 70. Y algo que se estaba viendo también es una cuestión de el tema de las fotocopias para darle a cada uno. Yo voy a consultar en base a la cantidad que son ustedes, a ver si se pueden hacer como enunciados más cortitos y que se pueda imprimir igual, pero que se puedan imprimir unos poquitos, que rinda. Pero es un tema más presupuestario que otra cosa. Entonces, la idea es o se va a copiar o son impresiones más chicas. Voy a charlarlo de Profe, vuelta en base a lo que ustedes fueron diciendo, porque bueno, como todo se va tratando de buscar una solución, pero hay veces que se puede y hay veces que no. Así que así como ustedes me lo van diciendo, se lo diré al coordinador a ver qué se puede hacer. profe, Sí. mira, te hago una preguntita. Bueno, yo me saqué una nota muy baja, me saqué un 4, ¿no? Bueno, Ujú. ¿cuánto me tengo que sacar en la segunda, como para promocionarla? Porque esa es mi preocupación. Si me fue tan flojo en el 4, con un 4, macana, yo también la pienso, ¿viste? Sacarme un 8, un 9 y bueno, o sea, como para poder llegar al 7, ¿entendés? Pero el tema es que yo lo que les había dicho es que es nota mínima de 6 para promocionar. O sea, tu examen ya, o sea, vos ya no estás como para promocionar. Ya sería ir directamente integrador. Ajá. Entonces, con esta materia, bueno, con este 4 yo ya aprobé, ¿no es cierto? Aprobaste, sí. O sea, entonces en la otra materia, ¿cuánto me tengo que sacar como para estar bien? No, en realidad como ya no promocionás, con aprobar el segundo parcial, aprobás la materia y en todo caso en el integrador rendís los temas que quedaron flojos del primero y del segundo. Bueno, ojalá que no me saque un 4 este mes, que me saque un poco más. O sea, yo con el 4 nuevamente ponele, ojalá que no, yo igual, o sea, apruebo la materia. Aprobás la materia, tenés que rendir integrador. En caso de que el integrador no esté aprobado, pasas a final, pero la materia ya la Ajá. tenés aprobada. Bueno, no, ojalá que me saque más. Bueno, eso que era la duda que tenía, profe. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Gracias. Bien. Bueno, entonces avanzamos ahora con tema cantidades en química.
para todos mis preocupados por aprobar el segundo parcial, le vamos a meter a cantidades en química. Bien, ¿qué pudieron hacer? ¿Qué dudas les quedaron en cuanto a ejercicios? ¿Quedaron dudas teóricas? ¿Quieren que hagamos un repaso teórico? ¿Qué les puede llegar a servir? Como les había Yo dicho, creo que hoy era full ejercicio. ahí van saliendo las dudas, como de cuando nos ponemos a hacer ejercicios. Yo la verdad que hice varios y me iba como comparando con otro cuadernillo del cuatrimestre pasado, o me iba como guiando, ponerle, trataba de hacerlo. Si veía que me consideraba que estaba bien, bueno, lo ponían en la IAP, le preguntaba cómo se hacía, y, no, me dio mal, y lo revolví a hacer. Eh, pero era como mi manera, como que me está costando bastante, está la parte en la que sufro siempre. Bien. A mí tampoco me dieron los Profe, resultados. sería bueno Ah, que los el 4, resultados. Paren. ¿Terminaste, Débora? Sí, Genial. ¿Laura? Perdón, ahí estamos. Que yo hice paso a paso también, pero bueno, estaban puestos los resultados en la guía y no me coincidieron. Entonces ahí me entró la duda de nuevo. Y lo mismo, necesito una buena nota para promocionar, bueno, por lo menos para el integrador, la segunda parte, y ya me estoy complicando, digamos. Bien. ¿Marisa? el 4 me gustaría. Vos sabés que yo anoche estuve en casa, yo vine, trabajo de noche, obviamente vengo a la noche y ya la vista no me daba más. Quería encontrar, que lo había, que no me, el del año pasado, porque lo tengo, y no me daba más la vista. Dije, no, lo voy a dejar para hoy a ver si lo puedo refrescar un poquito mejor. Sí, el 4 cuesta. Bien. Así que eso, profe, gracias. De nada. Bien, vamos a hacer el 4, que es el que un poco da más vueltas. Lo que vamos a hacer ahora, igual les pongo un resumencito de cosas puntuales que vimos, así lo tienen. Igual creo que una compañera también pasó un resumen que estaba bastante bueno. Nociones importantes, o mejor dicho, números, equivalencias con las cuales nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante. Primero, que un mol de cualquier cosa, así como nosotros decimos una docena, son 12, un mol de cualquier cosa va a ser 6,022 por 10 a la 23. Pero que nosotros lo vamos a usar puntualmente para átomos, moléculas y iones o compuestos iónicos. A su vez, esto nos permite pasar de átomos, o sea, de la escala micro, a la escala macro, ¿sí? Que es trabajar con grandes cantidades que se reflejan en vasos de agua, cucharas de sales, etc. Y si bien nosotros cantidad nos sirve, también nosotros queremos trabajar con cantidad de masa. Y en cantidad de masa, nosotros vimos como equivalencia que una UMA es igual a 1,661 por 10 a la menos 24, ¿sí? gramos. Entonces, estas equivalencias nos permiten pasar de lo micro a lo macro. Y vemos también que la masa atómica promedio, alias la masa en la tabla periódica, nos va a decir en UMAS un átomo y en gramos un mol. Es decir, si yo necesito ver la masa de un mol de oxígeno, yo sé que va a ser 16 gramos. Pero si en vez de eso me piden la masa de un átomo de oxígeno, sé que son 16, pero UMAS. ¿Sí? Estas son las cosas más importantes que vimos en cantidades en química, y que esto es para lo que es escala atómica, o mejor dicho, hablando de un solo átomo, ya sea un átomo o un mol de un determinado átomo. Cuando nos vamos a la parte de moléculas, ¿sí? Lo que dijimos es que
tenemos que tener en cuenta la sumatoria, ¿sí? Entonces, para una molécula o compuesto, va a ser la sumatoria de cada elemento que la compone ¿sí? Y si se trata de una sola molécula, va a ser en humos. Ahora, si se trata de un mol de moléculas, se va a tratar de gramos. Que vimos el caso del agua, vimos el caso del dióxido de carbono, etcétera. Que básicamente lo que miramos es, en el agua tengo un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces el oxígeno son 16, los hidrógenos son 1 cada uno. Entonces en total son, para una molécula sola, 18 UMAS, pero para un mol de moléculas de agua son 18 gramos. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Teniendo en cuenta todo esto, el ejercicio 4 nos permite practicar muchísimo esto. Por eso fui aclarando. Y que igualmente vamos a hacer algunas aclaraciones entre medio. El ejercicio 4 dice, se cuenta con, porfa, vayan siguiéndolo, más que nada para que vayamos viendo el tema calculadora que habíamos hablado, para ver si les dan bien los números. Se cuenta con 5,78 por 10 a la 22 moléculas de carbono 3, hidrógeno 8, que en este caso es propano. No hace falta que se sepan el nombre porque en realidad es química orgánica. Es un compuesto orgánico. Bien, entonces nosotros nos dicen que tenemos eso. Y nos hacen 6 preguntas que este desglose nos va a permitir trabajar con todo lo que es macroescala. La pregunta es, A, ¿cuántos gramos de propano hay? B, ¿cuántos gramos de carbono hay? Solo carbono. Y C, ¿cuántos gramos de hidrógeno hay? Solo hidrógeno. Entonces tenemos un bloque de la A a la C que nos preguntan gramos de la molécula, gramos de carbono y gramos de hidrógeno. Mientras que de la D a la F nos preguntan moles. Moles de propano, moles de carbono y moles de hidrógeno. Se puede arrancar por donde a ustedes les parezca más práctico. ¿A alguno le parece más práctico pasar primero a mol y ya se queda tranquilo o tranquila? Alguno lo puede si uno es más cabeza dura y dice, no, si dice A es porque hay que resolverlo primero. Perfecto, también se puede resolver. A mí me resulta más fácil moles, ¿sí? Entonces, yo tengo 5,78 por 10 a la 22 moléculas. ¿Cómo pasarían eso a moles? Porque algo que yo les voy a comentar es mucho más sencillo. A mí me resulta más sencillo cuando veo cantidad de moléculas, pasarlo a mol para trabajar más fácil. Y me saco la notación científica de encima. Después, cada uno, a medida que ustedes vayan haciendo los ejercicios, van a ir viendo qué les queda más cómodo. ¿Sí? Pero partamos de esta base. ¿Cómo pasarían a moles esta cantidad de moléculas? Sería si tengo 5,78 por 10 a la 22, mole de C3 H8 es un
mol, no, sería... No, la verdad que me quemó la cabeza, porque no sé si hay que hacer la cuentita de sumar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, para tener el número. Bien, este ejercicio tiene de todo, entonces la clave es organizarse y ordenarse, que está bueno porque también a ustedes los va a ayudar a qué es lo que conviene, ¿sí? O cada ejercicio qué les conviene arrancar para después continuar con el ejercicio. Entonces nosotros tenemos 5,78 por 10 a la 22 moléculas. Habíamos visto que la regla de 3 la podíamos usar siempre y cuando trabajemos bien las equivalencias. Yo lo que les había dicho es plantear una equivalencia que responda a el dato que tengo y la información que yo necesito. Entonces, como dijo la compañera, el dato que tengo es 5,78 por 10 a la 22 moléculas de propano. Y yo quiero saber cantidad de moles de propano. Entonces, ¿qué equivalencia vimos que vincule moléculas con moles? 6,022 por 10 a la 22. Ajá. ¿Y esto a qué equivale? A un mol. Exactamente. Entonces sería 6,022 por 10 a la 23 es un mol, 5,78 por 10 a la 22, ¿cuánto? Exactamente. Listo. Entonces, en este caso planteamos, si un mol son 6,022 por 10 a la 23, 5,78 por 10 a la 22, ¿cuánto? Entonces ahí, la regla de 3, como habíamos dicho, multiplicamos cruzado, dividimos derechito, entonces sería 1 por 5,78 por 10 a la 22, dividido 6,022 por 10 a la 23. Ustedes me dirán cuánto les da. Hola, profe. Me dio 67.280,70, ¿puede ser? A mí me dio 10, 41 y un montón de números periódicos. Bien, fíjense las dos de poner las notaciones científicas entre paréntesis. A mí me dio 0,095. Bien, a mí me dio también 0,0959, por ende se redondea a 0,96. No, sí, hice al 0,096. revés. Hice al revés la regla. Ahí va. Bien. Acá, primer tip. Si nosotros sabemos que notación científica son ceros, y ustedes miran 5,78 por 10 a la 22, ¿les parece mayor o menor cantidad que 6,022 por 10 a la 23? Mayor. ¿Cuál te parece mayor? El 5, no me acuerdo cuál número era. 5,78 por 10 a la 22, cuando tenés un 6,022 por 10 a la 23. Ah, no, el 23 es mayor. Bien. Entonces, criterio. Si ese me parece más grande y es un mol, el de arriba, el resultado en moles, ¿cuánto me va a dar? ¿Más o menos? Menos. Menos. Exactamente. Entonces, independientemente de la cuenta, ustedes ya saben que ustedes ya intuyen que les va a dar menos. Es como decirles, a ver, porque hay mucha notación científica, entonces cuesta más verlo. Pero si uno lo traslada a docena, si yo digo que una docena son 12 y me dicen, tengo 3, yo ya sé que me va a dar menos de una docena. Acá pasa lo mismo. Entonces,
como un criterio interno, cuando voy a hacer la cuenta, tengo que saber que si me da más de 1 mol, algo le estoy pifiando. Entonces, fíjense que acá hicimos la cuenta y nos dio 0,096. ¿Me da menos de 1 mol? Sí. Entonces, por lo menos, aparentemente estoy ubicada. Ahora, si me da 10, y ahí hay, por eso yo te decía, fíjense cómo lo pusieron en la calculadora. Porque otra de las cosas que puede pasar es que si dividen, si les toma mal, les va a dar algo de 10 a la 45. Y 10 a la 45 es mucho más grande. Entonces, claramente no es. Entonces, como criterio interno, para saber si están haciendo bien la cuenta o no, ya saben que más de 1 mol no les puede dar. Bien, entonces respondimos la D, que es cantidad de moles de propano, que es 0,096. Paz, profe, ¿Cómo? mira, te quiero hacer una preguntita. ¿Y si yo pongo al revés 0,02 por 10 a la 23, ¿no? Es un mol, ¿no es 6,022. cierto? Sí, Exacto. Es un mol, ¿no? sí. Y si yo pongo abajo 5,78, ¿no me da lo mismo? Sí. Ah, pues yo estoy acostumbrada así y a mí como cuando me lo das vuelta, lo que es como que, es como que para mí no es lo mismo. Yo No, sí, pondría, para mí mira, no. claro, 0,1 mol. Y abajo pondría, claro, ves ahí, yo te iba a preguntar eso el otro día también, cuando explicaste algo, yo dije, ¿y si lo pongo al revés? Sí, esto era porque planteamos, porque el primer dato que teníamos era 5,78 por 10 a la 22. Más Ajá. adelante, si ustedes ya le encuentran la vuelta, ahí ya pueden hacer, ordenarlo como quieran. Pero bueno, acá era porque justo teníamos el dato 5,78 por 10 a la 22. Entonces, ¿qué equivalencia vamos a usar? A mí también me resulta más cómodo poner la equivalencia primero y el número abajo, pero eso es también a medida que ustedes lo vayan haciendo. Pero arriba y Sí, sí, abajo a no mí, cambia. El problema es ah, cuando se mezclan ah, las unidades. Siempre y cuando mantengan ah, molécula, molécula, mol, mol, está bien. sí. Sí, yo estoy más acostumbrada a hacerlo al revés, entonces, claro, por eso te iba a preguntar, digo, ¿será? Entonces me resulta a mí más, o sea, me resulta más fácil así, como lo hacía antes. Perfecto, Bueno, hacelo así. gracias. Gracias, profe. De nada. Bien. Entonces ya tenemos el D. 0,096 moles de propano. Ahora, y después, acá en el chat justo estaban haciendo una pregunta. ¿Cómo habría que poner en la calcu, por ejemplo? Porque no tenemos en este caso, y para hacer cuando tenga 10 elevado a la cuánto sería calculado. Perfecto. Bien. Gracias, Lorena, por ir contestando. Justo esa se me pasó. Bien. Entonces, el siguiente paso es tener en cuenta la composición. ¿Por qué? Porque yo sé que en una molécula de propano tengo 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo quiero calcular un mol de todo esto, porque a mí me preguntan moles de carbono y moles de hidrógeno, es como si yo les dijera, a todo esto lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23. 3 átomos de carbono. Entonces me va a quedar 6,022 por 10 a la 23 moléculas de propano, es decir, un mol. Pero acá
Si multiplico todo por lo mismo, me queda, pongo los números feos, pero ya van a ver que esto se soluciona. Voy a tener 1,8066 por 10 a la 24 átomos de carbono. Y 4,8176 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Horrible, aparentemente. Pero, si nosotros lo pensamos en moles, estos son 3 moles y estos son 8 moles. Entonces, con esta cuenta, lo que yo les quiero decir es que la relación molecular se mantiene en la relación molar. Es decir, si yo en una molécula tengo tanta cantidad de átomos de un elemento y tanta cantidad de átomos del otro, pasado a moles, en un mol de esa determinada molécula voy a tener tantos moles de cada átomo como cantidad de átomos tengo en la molécula. Entonces yo puedo decir que por cada un mol de propano voy a tener 3 moles de carbono y 8 moles de hidrógeno. Y esto se responde similar a cuando hablamos de, por ejemplo, una docena de medias, de pares de medias. ¿Por qué? Porque por cada un par tengo 2 medias. Entonces, cuando yo tengo una docena, yo tengo 12 pares de medias, lo que nos lleva a decir que tengo 24 medias. ¿Sí? Entonces, con la relación mol-molécula nos pasa lo mismo. Entonces, si yo lo miro desde el punto de vista de toda la molécula, tengo un mol. Ahora, si me voy a lo específico de cada átomo, voy a tener 3 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno. Todo esto para decir que ya con calcular la cantidad de moles de moléculas, ya puedo calcular todo lo demás con simples cuentas. Porque si yo sé, esto para la E, si yo sé que un mol de propano, en un mol de propano hay 3 moles de carbono, en 0,096 que acabo de calcular moles de propano, ¿cuántos moles de carbono voy a tener? Cero coma 288. Exactamente. 0,288. Ojo porque es 0,096 por 3, Nicolás. Capaz que te comiste un 0. Bien. Listo. Entonces, con esto respondemos la E. Uy. Con moles de carbono. ¿Y con hidrógeno cómo harían? Lo mismo, pero cambiándole el 8 por el 3. Exactamente. Ujú.
0,77. Digo. 0,77 o 768, dependiendo de cuántas cifras significativas quieran usar. Bien, y con esto contestamos de la D a la F. Bien, y con este ejercicio repasamos moléculas a moles, relación molécula-moles en cuanto a cantidad de átomos. Y en el ACE vamos a trabajar la masa, porque hasta ahora trabajamos con moles, pero si nos vamos al laboratorio todavía no podemos pesar absolutamente nada. Entonces vamos a la relación moles-gramo. ¿Cómo se les ocurre, con los datos que sacamos recién, calcular la masa de propano que tenemos, carbono que tenemos, hidrógeno que tenemos? Y se puede sumar los 3 carbonos por 3 por 12 y 8 por 1 por 8, que nos da 44, y después para el otro punto los carbonos solo y los hidrógenos solo. ¿Y a eso cómo lo llamarías? La masa atómica es. Bien. Si estuviera en UMAS, eso sería la masa atómica. Pero vos, ¿en qué lo estás calculando? En gramos. Por ende, se llama Moles. masa molar. Masa molar. Ok. Bien. Igual no era solamente a vos, la idea era que respondiera el que le saliera. Así que tranqui. Era para ir siguiendo el hilo. Bueno, lo que propuso la compañera es calcular, para poder pasar de moles a gramos, calcular la masa molar. ¿Sí? Eso anótenselo como paso. Si yo quiero pasar de moles a gramos, necesito como dato la masa molar. Y la masa molar la tengo siempre y cuando tenga la fórmula y la tabla periódica. Entonces lo que ella propuso es un mol. Así con esa cuenta se lo traspaso a químicamente hablando. Un mol de propano tiene una masa molar, ¿sí? De 44, si no me dijiste, si no te entendí mal, sí, 44. Por si preguntan de dónde salió el 44, la masa de un mol de carbono es 12 gramos, pero como tengo 3, lo multiplico por 3, más 1 gramo del hidrógeno, pero que tengo 8. Entonces todo esto nos da 44 gramos. Entonces, si un mol de propano son 44 gramos, ¿sí? Ahí ya tenemos la relación mol-gramo. Es decir, ya tenemos nuestra equivalencia para la regla de 3 simple. Si yo quiero pasar la cantidad de moles que tengo en mi ejercicio a gramos, va a ser, si un mol son 44 gramos, 0,096 moles, ¿cuántos gramos son? Entonces planteo esa regla de 3 simple y nos va a dar la masa de esos moles que nos están dando en el ejercicio. Que ustedes me dirán cuánto da. 4,22. 4,22 o 22,4 dependiendo los decimales que tomen. Entonces con eso ya tenemos la respuesta A. Gramos de propano. Y antes de seguir voy a hacer la pregunta. ¿Hasta Profe, ahí cómo vienen? mal. Por Profe, te pregunto, porque acá me está diciendo un mol de propano, ¿no es cierto? Bueno, en la tabla periódica tengo, o sea, 12 por 3, ¿no es Sí. cierto? ¿Serían 44? 36.
Ah, perdón, Y claro, y ahí después más después le 8, sumás los 8 del está hidrógeno. bien, está bien, está bien. Ahora sí, perdóname, Sí, no hay me problema, no hay apuré, problema. me apuré, Hasta me ahí apuré. llegué yo, después ya me perdí en la cuenta. ¿Hasta la masa molar llegaron? Sí, 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 ¿Alguno se profe. me perdió antes? No, no, profe, pero si lo podés volver a repetir para que Sí, aclarar. no hay problema. Bien, entonces, lo que propuso la compañera es, yo tengo una determinada cantidad de moles y me piden el dato en gramos. Entonces, lo que nosotros tenemos como equivalencia o como dato frente a esa incógnita es que un mol del propano o de cualquier molécula va a ser la masa que tengo la sumatoria de las masas de cada uno de los elementos que la componen y que lo podemos buscar en la tabla periódica. Y a eso lo vamos a llamar masa molar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miro la fórmula de la molécula, voy a la tabla periódica, miro las masas promedio, las sumo y o multiplico dependiendo de la cantidad que tengo y nos va a dar la masa molar. O se le llama, sí, masa molar. Entonces, a eso, ¿sí? Eso va a ser el equivalente a un mol. Pero como yo tengo más o menos, en este caso tenemos menos, moles en cuestión, planteamos, si un mol son 44 gramos, 0,096 moles, ¿cuántos gramos son? Entonces multiplico por 44, divido por 1 y nos va a dar la masa que representan esos 0,096 moles. También hay otra fórmula para hacerlo, que ahora se las doy. ¿Sí, Gisela? Sí, quería consultar. ¿No se puede hacer con UMAS también? Se puede hacer con UMAS, se cumple el mismo requisito. Pero en este caso a vos te preguntan en moles, por lo tanto sí o sí va a ser en gramos. Si te preguntaran cuál es la masa de una molécula de propano, ahí sí va en UMAS. Bueno, gracias. De nada. Bien. Ay, se me fue. Voy siguiendo por si hay mensajitos. No, bien. Entonces, de esta forma, después hay otra para esto puntual. De esta misma regla de 3 simple se desarrolló una fórmula. Que es yo no la uso tanto, así que voy a tratar de reconstruirla, Vení que es la acá. de masa relativa es igual a la cantidad de masa molar, no me acuerdo el simbolito que se usa, masa molar, masa relativa es igual a... Ah, está. A ver, ya les digo bien la formulita, porque algunos son más fans de las fórmulas. No, yo no. Yo soy más partidaria de la regla de 3 simple, cosa de que no me ate a una fórmula. Pero hay algunos que no le tienen rechazo a la regla de 3 simple y la fórmula les sirve más. Yo todavía estoy renegando para aprenderme el 6,022 por 10 a la 23 y lo de Luma y voy a aprender otra No, fórmula. yo las fórmulas no, me prefiero. Pero bueno, la enseño por si hay alguno que le... Masa molar. No, este no es. Bien, es masa molar es igual a masa relativa, es decir, o masa que nos dan en ese momento en gramos, dividido la cantidad de moles. Y que después eso se puede ir pasando. Por ejemplo, masa molar que yo saco de la tabla periódica por la cantidad de moles me va a dar me va a dar la masa relativa. O la otra es N
como representación de cantidad de moles, es igual a la masa relativa dividido la masa molar. Esta es la fórmula que pueden llegar a encontrar. Más que nada, este tipo de cosas las fui adoptando y sumando a la teoría de los cuatrimestres. Porque, Profe, ¿podemos volver a la cuenta? sí, cómo no. El resultado, por favor. Bien. Hicimos 44 por 3. ¿Cómo? 44, esos 44 gramos que dieron por 3 moles sería. No, Ah, bueno, ¿cómo me iba a dar entonces? ese 44 es por 0,096. Ah, ahí me hice un lío. Ok. Claro, porque vos acá lo que tenés es, esto es el cálculo de la masa molar. Obtenida la masa molar. Uy, listo. Obtenida la masa molar, vos planteás un mol de tu molécula son 44 gramos. Ahora, en el ejercicio a nosotros nos dan un mol, que esto es re importante que se den cuenta. Lo voy a repetir con la esperanza de que en el examen no cometan este error. No voy a perder la esperanza. Cuando ustedes les dan el ejercicio, hay que saber darse cuenta, ¿sí? Que a nosotros nos están dando 5,78 por 10 a la 22. Si bien nos lo sacamos de encima porque lo pasamos a moles, no nos olvidemos que eso fue lo que nos dieron de forma inicial. Entonces, cuando yo calculo la masa molar, estoy calculando para un mol, pero yo no tengo un mol, tengo 0,096 moles, ¿sí? Entonces, esos 0,096 moles, ¿cuánta masa representan? O sea, si yo voy a la balanza y me dicen, pesame 0,096 moles, ¿cuánto va a decir la balanza? Bueno, esta regla de 3 nos permite eso. Entonces, 0,096 por 44 dividido 1 nos va a dar la cantidad de masa que representan esos 0,096 moles. Y lo que le dio a la compañera, y que me dio a mí también, es 4,22 gramos. Otra vez, criterio interno. Si yo sé que un mol, o sea, uno entero, son 44 gramos, yo tengo mucho menos que 1, claramente la masa me va a dar menos que 44. Y algo para no perder la idea. Si alguno llega a necesitar esa fórmula, que le explique de vuelta, me avisa. Yo lo incorporé a estas fórmulas, más allá de que a mí no me gusta tanto esa fórmula, porque yo ya lo sé, no hace falta que me la piloten, ustedes lo buscan, más allá de la bibliografía, buscan cosas en internet. Entonces, hay varios cuatrimestres llegaron con, profe, che, esta fórmula y es más fácil y qué sé yo, y fue como, es lo mismo que la regla de 3, solo que tiene un nombrecito muy bonito y les da una fórmula. Pero nada más. Si a alguno le sirve la fórmula, bienvenido sea, cumple el mismo requisito. Lo importante, como todo, es que no sean presos de fórmulas, sino que entiendan el sentido químico, ¿sí? Por ejemplo, acá, la regla de 3, el sentido químico es, yo sé cuánto representa un mol, pero no tengo un mol, tengo menos. Entonces, ¿cuánta masa es? ¿Sí? Y fíjense cómo lo relacionamos con ir a pesarlo. Bien, hasta ahí, ¿perdí alguno? No. No, profe, se entendió bien. Buenísimo. Vamos entonces a el desglose del carbono. Acá, según el nivel de matemática que ustedes manejen, hay cuentas que les van a salir más cómodas y otras que no. A mí la que me resulta más sencilla es, como yo ya calculé los moles de carbono y de hidrógeno, voy a usar el mismo sistema que usé para la A, pero con las masas de carbono y de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Si un mol de carbono son 12 gramos, porque lo vimos en la tabla periódica,
0,288 moles de carbono, ¿cuántos gramos son? Mantengo el mismo sistema. Entonces hago 0,288 por 12. Profe, Sí, ¿de dónde sacó ese 0,88? 288 de lo que 288. calculamos en el E, que son la cantidad de moles de carbono que tenemos en esta situación problemática. Ah, bueno, yo pensé que lo teníamos que hacer con los 0,96 de la molécula completa. Está bien, ya entendí. Se puede hacer también, pero con algunos cuidados para no meter la pata. Claro, porque yo hice un mol de carbono, puse que eran 36 gramos y 0,96 moles. Sí, ahora lo vemos la forma donde podemos modificarlo, pero como justo este ejercicio me pidió calcular la cantidad de moles de carbono, esta es la cuenta más sencilla. ¿Puede haber en algún ejercicio que no se hizo eso? Entonces hay otras cuentas. Pero bueno, acá en este caso, como nos dieron la 0,288, en realidad lo calculamos nosotros antes, podemos usar ese valor y ya lo trabajamos. Entonces, de esa forma, a nosotros nos da 3,456 o 46, si quieren redondear a dos cifras significativas. Y eso sería la masa del carbono. Con lo que dijo la compañera, ¿qué paso a poner el valorcito acá si no me lo olvido? Bien. Otra cosa que se puede hacer, ¿sí? Es si yo en 44 si yo en un mol de propano tengo 12 por 3, 36 gramos de carbono, que es lo que usamos para la masa molar. A la pregunta de Nicolás, sí. Y ahora lo vemos. Pero sí. Una forma para poder usar el 0,096 es calcular cuánto carbono tengo en gramos en un mol de propano. Yo sé que en un mol de propano voy a tener 3 moles de carbono, que en la tabla periódica da 30, son 12 por 3, 36. Entonces ahí planteo, si en un mol de propano tengo 36 gramos, en 0,096 moles, ¿cuántos gramos tengo? Profe, pero ahí también tenés el hidrógeno también. No. Sí. Tenés el carbón 12 por, a 3. ver, sí, serían. 36. Bueno, y el hidrógeno 8. que tenés, ¿y por qué no se suma eso? Porque acá estoy teniendo en cuenta por separado. Yo lo que estoy planteando ahí es que en un mol de propano tengo solo de carbono 36 gramos. Ajá. Es como decirte, yo hago una torta. Sí. La torta pesa 1 kilo, 1000 gramos. Sí. Pero de harina yo usé 500 gramos. Entonces yo puedo decir, si quiero calcular para una futura torta, yo sé que por cada una torta gasto 500 gramos de harina. Sí. El resto no me importa, porque estoy calculando en base a la harina. Ah. Acá es lo mismo. Claro, yo me confundí porque yo hubiese puesto 44. Ahí estarías calculando toda la masa completa y no estás diferenciando ni distinguiendo carbono.
Claro, porque yo digo, si sería carbono, se pondría carbono solo, carbono 3, y bueno, ahí me doy cuenta que sí que sería 36. Pero no tendrías en cuenta qué representa en la molécula. Vos querés Ujú. calcular cuánto tenés en esta situación. Este es el ejercicio, el 1, ¿no es cierto? Para Es el 4B. el 4B. El 4, sí, ya estoy en el 4B. Ah, bueno. Listo, Entonces, listo. por eso les decía, son dos formas. Si ustedes quieren independizarse de este valor que calculamos, ustedes pueden decir, por cada 1 mol de propano, 36 gramos son solo de carbono. Entonces, Ujú. en la cantidad total que yo tengo en esta situación de propano, ¿cuánto carbono voy a tener? La otra es la que hicimos antes, que yo sé que 1 mol de carbono son 12 gramos, o en su defecto lo que decías Sí. vos, 3 moles de carbono son Ujú. 36 gramos, Sí. en 0,288 moles de carbono, ¿cuántos gramos voy a tener? Ah, Esa es una forma, porque ya tenés calculada la cantidad de moles de carbono que tenés. En el caso, como comentó la compañera, si yo lo quiero calcular desde el 0,096, porque me pintó, o porque no tengo calculado ese mol de carbono y me implica hacer una cuenta más, puedo sí, calcularlo desde la otra forma que les estoy diciendo. Pero con mucha prudencia, porque si ponen 44 les va a dar cualquier cosa. está bien. Ujú. Está bien, está bien. Tarea para practicar. Por eso les muestro las formas para que ustedes puedan distinguir cuál les sirve y cuál de la que no. Claro. Entonces, si ustedes usan esta de 1 mol de propano tiene 36 gramos de carbono, va a ser Ujú. 0,096 por 36 dividido Dividido 1. 1. Ujú. Y fíjense Está que bien. nos da lo Bien. mismo. 3,456. Ahí está. ¿Sí? Y como dijo Nicolás, cuando uno está tan metido en hacer 1 millón de cuentas, al hidrógeno le va a querer hacer una cuenta más y veo si 1 mol, bla, 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 bla. Pero como dijo Nicolás, si yo ya tengo la cantidad de gramos que representa el carbono y tengo la cantidad de gramos que tengo de la molécula, lo que le resta es hidrógeno. Claro. Entonces, al haber calculado la masa que representa mi cantidad de moléculas y al haber calculado cuánto tengo solamente de carbono, si yo resto 4,22 gramos menos 3,456, me va a dar lo que queda de hidrógeno. Y nos va a dar 0,764. ¿Sí? Hagan la prueba y traten de sacar la cuenta de gramos de hidrógeno y van a ver que les va a dar muy parecido a 0,76. Yo lo hice con la regla de 3, como hice con el carbono, pero con el hidrógeno. ¿Y cuánto te dio? Yo lo hice igual como la compañera y da 0,768. Como era 0,77. 0,77, 0,76, depende de las cifras significativas que hayan usado. Lo podemos hacer a ese profe que es tan básico, pero ¿Sí? Tengamos en cuenta que en el 0,77 moles nosotros Ujú. usamos redondeos, Sí, ¿sí? Entonces puede pasar que nos dé. Entonces sabemos que 1 mol, aparte este encima es bastante sencillo porque sí. el hidrógeno es tan bueno que tiene una masa de 1 que no nos Ujú. va a pedir mucha cuenta. 1 mol de hidrógeno es 1 gramo. Sí. Entonces 0,77 moles de hidrógeno va a ser 0,77 gramos. Y a nosotros nos dio 0,764. Ah, ah, ah. Entonces fíjense que nos da con mínima diferencia de redondeo. ¿Sí? Pero nos da. Entonces, pues, sí, todo adaptado al parcial.
Si en el parcial se dan cuenta, tienen este momento de iluminación cósmica y hacen la resta, excelente. Están recontra remil metidos en hacer cuenta tras cuenta tras cuenta y hacen esta cuenta, también está bien. ¿Sí? Lo importante, y quiero que se lleven de cantidades en química, igual yo digo quiero que se lleven, pero a la clase que viene vamos a dedicar un tiempo para hacer más ejercicios de esto. Lo importante de acá es que ustedes sepan que tienen diferentes formas y que la matemática que están usando acá es todo en pos de química. Entonces, si hacen una resta, si hacen una regla de 3, si usan una fórmula, lo que sea, no solo me importa el resultado, sino que ustedes entiendan químicamente qué significa. Entonces, en este caso, tuvimos de 2 a 3 formas de hacer cada cosa, pero lo importante de toda esta cuenta ¿sí? 77, bueno, yo pongo acá porque es el que me dio a mí, pero ustedes lo adecúan. Es que ustedes vean que acá lo que nos dieron fueron una determinada cantidad de moléculas y planteamos cuántos moles teníamos, cuánta masa en gramos teníamos, Claro. e hicimos un desglose de proporcionalmente cuánto tengo de carbono y cuánto tengo de hidrógeno, tanto en moles como en masa. ¿Por qué? Porque ustedes más adelante, en otras materias e incluso en su desarrollo profesional, hay veces que ustedes tienen que usar una determinada cantidad de un compuesto, pero no me sirve todo el compuesto, sino que lo que me importa es una partecita del compuesto. Que cuando veamos la unidad 6, ahí les voy a comentar un poco más, va a ser uno de los tantos ejemplos que hay, en donde yo tengo en cuenta al compuesto, pero lo que me importa es una partecita. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hay muestras o, por ejemplo, hay pruebas de análisis del agua, que capaz que tiene 2 millones de sales, pero a mí me importa el contenido de carbonato o el contenido de arsénico. Y capaz que tengo 2 millones de sales o 2 millones de compuestos y lo que me importa es el arsénico. Bueno, entonces tengo que ver cuánto tengo de y cuánto tengo de. Bueno, este ejercicio es tal cual. Bien, nos llevó bastante tiempo, pero era lo que yo les decía. Es un ejercicio muy, muy completo, porque fíjense cómo pasamos de la microescala, porque eran moléculas, pasamos a gramos y moles. Como les dije, ustedes están en condiciones, aunque ustedes me digan que no, están en condiciones de hacer toda la guía. El 9 es de esos ejercicios, dentro de todo, divertidos. No sé si esa es la palabra, pero más de sentido común, no de tanta cuenta. ¿Por qué digo de sentido común? Porque se asemeja muchísimo a esas cuentas, a esos desafíos que nos hacían más que nada cuando éramos más chicos, en los que te decían, ¿cuánto pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de sandías? Y vos caías terriblemente y decías 1 kilo de sandía y en realidad era 1 kilo de cada cosa, o sea que pesaban lo mismo. Bueno, el 9 es lo mismo, porque les va a hacer comparar y ahí ustedes tienen que saber diferenciar cuando trabajamos con cantidad de elementos y cantidad de masa, ¿sí? Y ahí ustedes pueden decir en qué caso pesa más. Bueno, el 4, que era el del terror, ya lo hicimos. Voy a ver si a la noche logro meter el ejercicio 5, así a ustedes les queda grabado el ejercicio 5. El ejercicio 7 está bueno porque es trabajar con masa relativa para identificar un compuesto. El 8 está interesante. Así que si podemos, vamos a tratar de hacer el 7 y el 8 la semana que viene en nuestro momentito de preguntas. Y si llegan a tener alguna duda durante la semana sobre estos ejercicios, como les digo siempre, yo estoy, la verdad, a full, pero entre ustedes se van contestando y si veo que se van y se fueron, y llego con el tiempo, intervengo como para decir, no, bueno chicos, esto es así. Pero si no, la clase que vienen con
preguntas puntuales de estos ejercicios. Como dijo otra de las compañeras, es una realidad que ustedes, a propósito, tienen las respuestas para que ustedes puedan ir comparando a medida que van haciendo los ejercicios. ¿Sí? Como ven, en el 4 que nosotros hicimos, nos dio tal cual, 4,22, 3,45, 0,76. Pregunta que suele surgir todos los años y que está bueno. Si en el parcial era 0,77 y me dio 0,76, ¿va a estar mal? No. Porque son temas decimales. Va a estar mal si la respuesta era 0,5 y a ustedes les dio 488. ¿Sí? Ahora, decimales más, decimales menos, yo me tomo el laburo, por eso el segundo parcial es una corrida contra el mundo y contra el reloj, pero yo me tomo el tiempo de ver cuánto a ustedes les da según los decimales que ustedes fueron achicando. A mí me simplifican la existencia si mantenemos, como dijimos, el criterio de 2 a 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes van a poder ir, a mí me simplifican para hacer las cuentas e ir viendo. Cuantas más cifras significativas uno usa, más exacto es el número. ¿Pretendo que en el parcial usen 825 cifras significativas? No. Por eso dijimos criterio de 2 y 3. Pero igualmente, si en decimales varía un poco, no les va a cambiar el resultado. El problema es, por ejemplo, metidas de pata, como si yo digo que un mol son 22 gramos y ustedes me ponen 3 moles, 4 gramos, aparte de que metieron la pata con la calculadora, falta criterio químico. Si yo tengo 1 y me da esa masa, 3 no me puede dar menos. Dale, Laura, no hay problema, igual está siendo grabada la clase y en caso de necesitar asistir a la clase de la noche para poder escuchar todo, avísame y no hay ningún problema. Sí, Profe, Marisa, yo capaz que me conecte a la noche, hago el mismo sistema por más que haya me toman igual. el relé presente ya se los tomé porque a la clase ya asistieron. Si ustedes se No, quieren pero sumar para escuchar, puedo entrar libremente si quisiera a las 8, le digo. sí. Ah, ok, gracias. No les digo que se conecten todos doble, primero porque es la misma clase. A lo sumo varía, que es lo que les decía, varía según las preguntas que me van haciendo. Entonces, capaz que, por ejemplo, arranco la clase y me dijeron, no, profe, la verdad que el ejercicio 4 no tuve problema. Y hacemos el 5. Bueno, va a ser diferente la clase. Eso depende, por eso les digo, depende del grupo. Pero si a ustedes les sirven, sí, yo te paso el presente igual, pero bueno, tenés la grabación. Bien, bueno, no se olviden de ponerme nombre y apellido para pasarles el presente. Y bueno, cualquier consulta o duda que tengan, nos vamos hablando. Bueno, Gracias, profe, profe, hasta luego.